Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Casio, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando El Dorado. ¿El Dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Yachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte.
Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia El Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? ¿Los indios qué? ¿Tendrán problema si lo matamos? No. A ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. Cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas.
Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río, luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva, y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe. Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba. Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río.
Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida, y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la cabeza llena de preocupaciones. ¿Terminaría muriendo de hambre? ¿Moriría lentamente de malaria? Era difícil imaginar cómo podría terminar todo, pero no parecía probable que volviera a ver a mi familia. Benedict sabe que nadie lo estará buscando, porque su expedición no debe terminar por al menos 3 meses, y sin comida ni suministros médicos, tendrá suerte si sobrevive una semana. La situación era muy clara. Si de alguna manera me quedaba donde estaba, simplemente moriría. Debía salir de ese lugar cuanto antes. Revisé los recursos que me quedaban para salir de la selva. Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente: no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro. Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido. Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad. Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27.
Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo. Al reconocer los síntomas de la malaria, el agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma.
Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo. Definió el resto de mi vida. Demasiado lenta. Y de repente, tu velocidad aumenta dramáticamente. La sensación de aceleración puede ser desconcertante por sí misma. Las cascadas de lava tienen una caída de 4.2 metros. Estaba aterrado. Es fácil evitarlas si sabes lo que haces y eliges el curso correcto. Pero ahora David se encuentra fuera de control. Recuerdo vívidamente el estar girando verticalmente, directo hacia las cascadas. Fui lanzado hacia adelante contra mi nevera. El bote, por razones que aún no entiendo, rebotó hacia arriba. Aunque el bote estaba lleno de agua, yo seguía adentro, iba derecho y aún flotábamos. Creí que estaría bien. Recuerdo pensar, lo lograste, bien hecho. Has navegado con éxito más de 100 rápidos en el Gran Cañón. Y solo estás a unos 80 kilómetros del final del viaje. Y ya es básicamente todo agua tranquila. Con las cascadas de lava a sus espaldas, David se quita su traje y el chaleco. Pero ha olvidado que aún quedan rápidos por delante. Mi primer recuerdo de estar en peligro fue cuando me encontré flotando directamente hacia estas rocas. Tienen puntas afiladas. Se parecen a los dientes de perro. Sabía que definitivamente no quería chocar con ellas. Di una remada fuerte río arriba, intentando girar el bote para así poder evitar las rocas. Esto no puede estar pasando. Al principio pensé que mi bote se voltearía solo y saldría flotando. Pero la corriente ha sujetado la balsa firmemente contra la roca. Y de repente, el bote salió volando. Estaba completamente atónito. ¿Cómo puede ser el río tan poderoso para lanzar esta balsa de 900 kilos por los aires? Recuerdo mirar hacia el agua y decir, estoy en un gran problema. Salí del bote con la cabeza fuera del agua, respirando. El agua está a 4.4 grados centígrados y David debe de salir o se congelará hasta morir. Me preocupaba quedar enredado en la balsa. Estoy mojado,
Tengo frío y estoy con una balsa volcada. Con su balsa ahora inútil, no tiene cómo salir del cañón. Su única opción es volver a enderezarla. Pero como su balsa pesa 900 kilos, va a necesitar todo su ingenio. No podía meterme bajo la balsa para darle vuelta. Supe que la única forma de enderezar la balsa era con una polea y cuerda. Pero para armar la polea, va a tener que meterse bajo su balsa para recuperar el equipo en las aguas heladas del río. Está oscuro ahí abajo. No puedo ver nada y básicamente trabajo a ciegas. Tengo una imagen en mi mente de cómo deberían ser las cosas, pero todo está patas arriba. Y tengo que obligarme a entrar y salir del río para buscar esas cosas. Necesitaba poleas, mosquetones, cintas y anclajes para escalada en roca. Con cada inmersión bajo la balsa, la temperatura de David baja y debe enfrentar a los efectos de la hipotermia. No es frecuente tener experiencias de frío prolongado. Y eso era lo que enfrentaba. Con el frío, la sangre se espesa y los músculos reciben menos oxígeno. Y por ende, llega menos oxígeno al cerebro. No piensas con la misma claridad. Y sabía que eso era lo que me estaba pasando. A David le tomó más de 1 hora recuperar el equipo necesario. Para cuando terminó, apenas podía moverse. Pero ahora debe averiguar cómo armar el complejo sistema de poleas. Tenía mucho frío, mis pensamientos eran lentos. Y por esa razón todo el proceso tomó bastante tiempo. David sabe que si no puede levantar la balsa de 900 kilos, quedará varado. No estaba ni cerca de dar la vuelta. Un anclaje se soltó y pasó cerca de mi cabeza. Los esfuerzos de David fueron en vano. Su única opción ahora es encontrar una manera de aligerar la carga. Podía mirar río abajo y ver que había una especie de base arenosa un poco más adelante. Pensé que si lograba llevar el bote hasta allí, tendría un área lo suficientemente grande para descargar el resto del equipo. Pero es imposible arrastrar el bote a la orilla. Frío y desesperado, David decide arriesgarse. Al darme cuenta de que no podría esperar a lo largo de la orilla, estando en ese rincón, me subí al bote. Recuerdo estar de pie en esa balsa volteada con un remo, intentando navegar río abajo para llegar a ese arenal, como un gondolero veneciano con su único remo, navegando por los canales. Pero el río es tan poderoso que es imposible de maniobrar. Cuando giro el remo, termino girando yo y no la balsa. Arrastrado más allá de la alcoba, ahora se lanza hacia el siguiente conjunto de rápidos, sin forma de navegar en ellos. No hay nada de qué agarrarse. No se pueden apoyar ni pies ni manos. Luchando por respirar en el río helado, David tiene que aferrarse a su balsa o ahogarse. Logré agarrar la línea de vida del bote. Pero la poderosa corriente lo arrastra con la balsa hacia enormes rocas bajo el agua.
Floté sobre las rocas y me arrastró por ellas con la proa. David tiene que tomar una decisión. Si se aferra a su bote, será estrellado contra las rocas. Si lo suelta, él perderá todo. A pesar de su agotamiento y hambre, no puede siquiera descansar. La temperatura baja rápido y se está quedando sin leña. Empecé recogiendo lo que estaba cerca de donde estaba y cada día me alejaba más, tardando aún más y alejándome de donde me encontraba. Evidentemente te vuelves cada vez más débil y por ende se hace más difícil realizar lo mismo que el día anterior. Mientras hacía eso, apareció una lagartija de unos 10 centímetros probablemente, que se deslizó por una roca. Por alguna razón, fui lo suficientemente rápido para atraparla. La partí y la tragué. Tenía tanta hambre que podía comer cualquier cosa. Sentía que, sin saber cuánto tiempo tendría que seguir así, cualquier nutrición era mejor que nada. Murió por una buena causa. Día 6. Lo ayudaron a sobrevivir 6 días. El ingenio y determinación de David lo ayudaron a sobrevivir 6 días, herido y solo en el Gran Cañón. Esperaba ser rescatado hace días. Las duras condiciones invernales han afectado su cuerpo y está empezando a perder la cabeza. Tenía delirios. Creía que el mundo había sido destruido por bombas nucleares y que era el último humano vivo. En ciertos momentos, recuerdos de mi pasado surgían en mi mente. ¡Oye! Recuerdo pensar y recordar de manera muy vívida muchos eventos que había compartido con varios amigos y, al pensar en cada uno, me entristecía la posibilidad de no estar con ellos nunca más de nuevo. David. Ahora muy débil para recoger leña o mantener el fuego, la temperatura de su cuerpo está cayendo. Está perdiendo su lucha contra la hipotermia. Día 7. David Whittlesey llegó al Gran Cañón para experimentar paz y soledad. Pero atrapado y a merced del mismo, se enfrenta a morir congelado, solo. Para el sábado por la mañana me sentía fatal, muy deprimido. Escribí una nota de despedida para mi familia y amigos y la tallé en un pequeño trozo de madera a la deriva. Anoté los días que creí que podría sobrevivir allí. Era importante que mis amigos y familia supieran que pensaba en ellos y que mi muerte fue un accidente.
Tras 7 días luchando por sobrevivir, a David no le queda nada. Todo lo que puede hacer es recostarse y esperar la muerte. Había hecho todo lo posible por sobrevivir y sentía que a nadie le importaba. La primera señal de que algo pasaba fue el sonido de un helicóptero. Aumentó su volumen y ruido rápidamente. ¡Hey! ¡Ayuda! Cuando el helicóptero se acercó, me puse de pie.